Buenos días a todos, compañeros. El día de hoy yo les voy a explicar brevemente una introducción acerca de lo que es la ingeniería de software. En este video tutorial no enseñaré lo que es la ingeniería, no enseñaré lo que es el software, simplemente nos enfocaremos en el concepto general de lo que es la ingeniería de software, en lo que es sus propiedades, características, principales funciones y cuál es su principal objetivo, que es la ingeniería del software. La ingeniería del software se compone de, digamos, tres enfoques, y esos tres enfoques están relacionados a cada uno de tres operaciones que se realizan en la ingeniería de software. ¿Cuáles son estos tres enfoques? Es el enfoque sistemático, el enfoque disciplinado y el enfoque cuantificable. ¿Qué quiere decir esto? Que la ingeniería de software necesita seguir un sistema. La ingeniería de software debe ser disciplinado, debe llevarse la secuencia paso por paso y debe ser organizado. ¿Me explico? Y luego tenemos que es cuantificable, que deben poderse medir esos resultados. Que debemos medir el riesgo, tenemos que medir los resultados que va a obtener, si va a ser eficiente para el usuario final, etcétera, etcétera. Y esas tres características o esos tres enfoques se deben utilizar a tres operaciones básicas, que debe ser en el desarrollo del software, en la operación, que quiere decir la operatividad por parte del usuario final, no debe fallar cuando esté utilizándolo el usuario final, y luego tenemos el mantenimiento del software. Entonces, esa es mi definición de lo que es ingeniería de software. También tenemos algunas citas de lo que es la ingeniería de software, aparte de otros doctores. Por ejemplo, tenemos la definición del doctor Selkovitz en 1978, en el cual decía que la ingeniería de software es un estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de software. También tenemos una, una definición que a mí me gusta bastante, que es la del doctor y profesor Bohem de la Universidad de California del Sur en 1976, que decía que la ingeniería de software es la aplicación del conocimiento científico al diseño y construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y mantener. Ya que tenemos nuestra definición de sistemas de software, nos vamos a un ámbito más amplio. Anteriormente dije que la ingeniería de software es el peldaño más bajo de la ingeniería. No me quiero decir que es el de menor importancia, sino que me refiero a que si el mundo está globalizadamente alrededor de los sistemas, dentro de esos sistemas tenemos un globito más chiquito, que es la ingeniería, que es la aplicación del ingenio a esos sistemas que nos rodean cotidianamente. Y luego, dentro de estos sistemas, dentro de la ingeniería de sistemas, podríamos decir, tenemos la ingeniería de software, que se enfoca principalmente al diseño, desarrollo y mantenimiento del software, como lo dijimos previamente. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco acerca de la historia de la ingeniería de software. Cuando aparecieron las primeras computadoras digitales en los años 40, el desarrollo de software era algo tan nuevo que era casi imposible hacer predicciones acerca de fechas estimadas, acerca de costos, podríamos decir, y por ejemplo, cuáles eran los requisitos que iba a cumplir ese software. Entonces, realizar un software era como tirar un dado, me podría decir, en el cual nosotros dábamos un número al azar y esperábamos a ver qué dado caía. Entonces, era muy difícil hacer predicciones y por lo tanto sobrepasaba a veces el tiempo estimado, sobrepasaba a veces el presupuesto. Incluso hoy en día, décadas después, todavía sigue siendo muy difícil ponerle fechas de estimación a las fases del desarrollo del software y también al presupuesto. Entonces, sigamos. El término ingeniería de software aparece por primera vez en 1950, en el cual la ingeniería de software, por la crisis de software en los años 60 y 70, la ingeniería de software viene a ayudar a identificar y corregir mediante principios y metodologías los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas de software.
Entonces, en estas fechas es mucho más fácil y mucho más aproximado y estimado las fechas de finalización, los presupuestos, los requisitos o las funciones que va a tener el software. Entonces, la ingeniería de software empieza a surgir como una profesión en la década de los 1980. Entonces ya empieza a estar al lado de las ciencias de la computación y la ingeniería tradicional ya es reconocida a nivel mundial. Y no es hasta la década de los 90 cuando nuevamente con las crisis de los software, etcétera, los desarrolladores se vieron en la tarea de manejar ilustraciones, mapas, fotografías, animaciones, para poder ver el flujo de las etapas que debería seguir el software. Debería seguir el diseño, el desarrollo y el mantenimiento del software. ¿Cuál era de los objetivos del software? Tenemos algunos objetivos que podrían ser mejorar el diseño de las aplicaciones de software de tal modo que se adapten a las necesidades de las organizaciones. La principal función de la ingeniería de software es garantizar que el software que vamos a desarrollar va a cumplir con las necesidades de la organización. No nos sirve de nada crear un software si no es funcional. ¿Me explico? Luego tenemos algunos objetivos secundarios, como lo podría ser promover la calidad, desarrollar aplicaciones complejas, una mejor organización de los equipos de trabajo, detectar a través de pruebas errores o riesgos que puede tener el software y mitigarlos o identificar posibles mejoras, etcétera, etcétera. Cada uno de estos obviamente nos va a ayudar al objetivo principal, que es garantizar que el software sea efectivo, rentable y funcional para el usuario final. Ahorita que estamos hablando acerca de las características y los objetivos del software, podríamos entrar a lo que son las etapas del desarrollo de software. En primer lugar, la obtención de los requisitos. No podemos construir un software si no sabemos a qué queremos llegar. Se debe identificar sobre qué se está trabajando, es decir, el tema principal que motiva el inicio del estudio y la creación del nuevo software. O modificación de uno ya existente, obviamente el que vamos a modificar debe ser un software ya funcional. En esta identificación de los requisitos, identificar también los recursos con los que uno cuenta. No puedo desarrollar un software sobre una computadora con mínimas especificaciones. Luego tenemos el análisis de esos requisitos. Luego que ya tenemos el listado de los requisitos que debemos cumplir o que, por ejemplo, el cliente nos ha dicho y que quiere que su software que nosotros vamos a crear cumpla, debemos analizar esos requisitos. Un punto muy importante, lo que son las limitaciones. Debemos especificar muy bien cuáles son las limitaciones de nuestro software. No podemos decir, o no nos pueden decir a nosotros, que quieren un software, cuando ya está creado, por supuesto, que el software venga, les haga una operación matemática, que se las diga y que se las envíe de su correo y que ellos están a 1000 kilómetros a distancia, ¿verdad? Si eso no fue especificado en el análisis y en la especificación de requisitos. Por eso es muy importante hacer el ERS, que es la especificación de requisitos de software, que posteriormente hablaremos de ello con mi compañero, el próximo compañero, que hablará de ello. ¿Por qué es importante? Las limitaciones. Para poder protegernos a nosotros, que somos los desarrolladores, los analistas, es decir, los ingenieros de software. Porque si no lo tenemos por escrito y no le hacemos saber al cliente cuáles son las limitaciones del software, va a querer que el software sea como Jarvis de Iron Man y nunca vamos a poder cumplir con eso. ¿Me explico? Bueno, luego de que ya tenemos especificados los requisitos, luego que ya tenemos analizados, luego que ya tenemos las limitaciones, nos vamos al desarrollo. En el desarrollo hay una fase previa que es el análisis, en el cual se también utilizan los diagramas y la nomenclatura que vimos anteriormente, lo que es el UML, los diagramas de flujo, etcétera, etcétera, y se hace la programación
del desarrollo del software. Para eso hay metodologías como lo son el Scrum, como son el Extreme Programming, que es el XP. Luego también tenemos lo que es la metodología RUP, todo ello para poder cumplir con los plazos de finalización del software. También tenemos que nos ayuda a especificar mejor los equipos de trabajo, poder llevar un mejor control. También hay una parte muy importante en la cual se basan todos estos métodos o metodologías de desarrollo de software, que es en las reuniones con el cliente y para hacerle saber cuál han sido los avances, si se van cumpliendo las expectativas, si quieren algunas mejoras, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve nuevamente a la parte de especificación de requisitos, se vuelve a hacer otra vez el ERS y así se va dando una metodología circular, ¿verdad? Luego que ya se tiene desarrollado el software, va a la fase de implementación. En la fase de implementación se busca ver que el software funcione eficientemente y que sea rentable en las instituciones de la empresa el 100% del tiempo. Ya se van especificando hardware, por ejemplo, redes, se van especificando los requisitos mínimos que deben tener las computadoras donde va a funcionar el software. Por ejemplo, si va a ser una aplicación web, debe tener un navegador, sí o sí, no hay de otra. Obviamente, en cada una de estas fases, anteriormente, digamos, se tenía una fase de documentación, en la cual al principio o al final se le entregaba al usuario una documentación de lo que les decía anteriormente, requisitos, las fases de desarrollo, cómo se implementó, etcétera, etcétera. Actualmente lo que se hace es que la documentación va en cada una de las fases del ciclo de vida del software. ¿Por qué? Para que el cliente esté informado de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que va a cumplir el software, qué es lo que no, y que no nos venga a reclamar después, ¿verdad? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Rick Koch, que es un profesor de computación en Estados Unidos, que decía que hoy en día programar es una carrera entre los ingenieros de software peleando por construir más programas a prueba de tontos, y el universo tratando de crear más y mejores tontos. Hasta ahora el universo va ganando, decía él. Entonces, podríamos concluir que la ingeniería de software nos ayuda a obtener un buen software que viene a cumplir con 4 características funcionales. Y para ello vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a suponer que un software es como una torre. La construcción de una torre, que tenemos nuestra torre de tazos por aquí, que nos va a ayudar a este pequeño ejemplo, digamos que este es nuestro software. Ya al final, ¿verdad? Entonces, nuestro software debe cumplir con 4 características principales. Debe ser mantenible. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro software debe poder evolucionar, debe poder ser mejor, debe poder agregársele cosas. Vamos a dejar esto por acá. Nuestro software debe poder ser capaz de agregarle, por ejemplo, un nuevo módulo, si se tratara de módulos, ¿verdad? Solamente como un pequeño ejemplo. Nuestro software debe poder ser confiable, debe poder sostenerse solo. Nosotros podemos hacer uso de él como nosotros queramos y estar seguros de que no nos va a fallar. El software debe ser eficiente, el software debe poder cumplir, debe poder hacer uso de sus recursos al 100%. Y la principal característica debe ser usable. El software debe ser eficiente al uso del cliente final. Debe tener un objetivo principal. No podemos hacer un módulo que el cliente final no le sirve, que él no va a usar. Ese es el problema con muchos programas, que al final no terminan implementándose. Realizan tareas que el usuario final o es más complicado y prefiere hacerlo en papel, o simplemente no le sirve, no es lo que pidió. Entonces ese es el problema de algunos programas. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo de mi parte. Espero continuar en otra video exposición. Buen día, compañeros. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante
que nosotros pues muchas veces obviamos porque nos gusta mucho la programación y nos olvidamos la importancia de que tiene este tema tan importante que es documentar un proyecto de software. La documentación de un proyecto de software nos permite conservar la historia, facilita la utilización por parte del usuario, garantiza la permanencia, disminuye los costos de operación y ejecución. ¿Por qué disminuye los costos de operación y ejecución? ¿Por qué? Porque si un usuario tiene la documentación básica de un software, manual de usuario, manual de funcionamiento, pues él no va a requerir llamar técnico para preguntarle sobre operaciones básicas del sistema. En vez de eso, él va a agarrar su manual, lo va a leer y ahí va a encontrar de qué manera operar el sistema. De esta manera vamos a reducir los costos de operación y de ejecución. También algo que tenemos que documentar son los requerimientos. La documentación de proyectos inicia desde el momento en que se hace el levantamiento de requerimiento. Es decir, la documentación no la vamos a hacer después de finalizar el proyecto. La documentación se realiza desde el inicio del proyecto que vamos a implementar. Y es así como vamos a saber qué debemos desarrollar, porque a través de eso tenemos lo que necesita el usuario, lo que necesita la compañía, lo que debemos implementar por las leyes del país que estamos trabajando. Entonces, a raíz de esto, pues tenemos que documentar bien para que nuestros programadores, o si nosotros mismos vamos a programar, nos acordemos de todo lo que nos han solicitado. Documentos funcionales y de capacitación. Los documentos funcionales son aquellos que definen una operación del sistema, es decir, yo voy a documentar la funcionalidad del módulo de contabilidad. Entonces, ahí voy a detallar sin utilizar palabras técnicas o propias de sistemas. ¿Por qué? Porque estos documentos lo van a leer las gerencias, los van a leer los gerentes operativos o gerentes de área, que ellos no conocen nada de sistemas. Por lo tanto, nuestros documentos funcionales deben de ser redactados para que ellos lo entiendan perfectamente. Por aparte está el documento técnico, que ese sí lo vamos a redactar, como lo dice el nombre, técnicamente, para que nuestros programadores lo realicen tal y como lo estamos solicitando. ¿Qué otros documentos se entregan en un proyecto? Se entregan los manuales de usuario, que son muy importantes, los manuales de capacitación, los instructivos de adaptación y ayuda en línea. Los manuales de usuario. ¿Qué tienen los manuales de usuario? Tienen los módulos, las opciones, menú emergentes, botones, iconos. Todo lo que nosotros coloquemos en la interfaz de usuario, nosotros debemos explicar para qué funciona cada botón, cada menú, cada módulo. Las teclas rápidas que coloquemos en el sistema también debemos de documentarlas para que el usuario no se pierda y sepa exactamente para qué funciona. Y diagramas de los procesos y de la información. Los manuales de capacitación. Estos manuales deben unificar la imagen de la empresa, utilizar el idioma del usuario, fácil de entender. El manual de capacitación debe ser muy entendible para que el usuario no se pierda. No cargar diapositivas de información. Esto es importante. Siempre que nosotros realicemos una presentación para capacitar a los usuarios, no debemos de llenarla de contenido. Más bien debemos de realizar diapositivas mínimas, pero que sean muy entendibles y que coloquemos los flujos, los procesos, para que ellos entiendan perfectamente de qué estamos hablando en sistemas. ¿Qué características debe tener? Un lenguaje claro y de acuerdo al nivel aplicado. Por ejemplo, nosotros entregamos informes a la gerencia. Siempre que entregamos un software, el software fue aceptado o comprado por los gerentes, nunca fue comprado por el usuario. Entonces nosotros debemos informar a las gerencias y el informe debe tener un lenguaje aplicado a gerencias, a un nivel técnico o a un nivel de usuario. No es lo mismo hacer un informe a una gerencia que un informe a un usuario. Componentes, carpeta general o profesional. Nosotros cuando hagamos un informe, entreguemos cualquier tipo de documentación del proyecto, no vamos a engrapar esas hojas y se las vamos a dar al gerente.
¿Por qué? Porque quizás hasta nos lo rechacen o nos van a ver mal, van a decir su trabajo no sirve, porque no lo estamos entregando como se debe, profesionalmente, con carpetas o como nosotros lo veamos, la mejor forma posible de entregar un documento que es el trabajo que hemos realizado durante meses y años en el proyecto. Los gerentes generalmente no se van a poner a ver el software, ellos no se van a sentar, van a entrar al sistema y ver que eso funcione, ellos no lo van a hacer. Los gerentes únicamente van a ver el documento que ustedes le entreguen del resumen ejecutivo de las fases que se desarrollaron durante el proyecto. Acá también nos comenta que es carpeta gerencial o resumen ejecutivo, del cual les mencionaba que los gerentes nunca van a pasar del resumen ejecutivo, ellos solo van a ver la primera hoja del informe, donde tenemos que ser muy profesionales y llegar al punto que queremos en el resumen ejecutivo, que ya acá pues uno dice, yo implementé el sistema, pues ya lo desarrollé, ya lo probé con el usuario, ya funciona bien, se los entrego y pues ahí cerré el proyecto. No, el cierre del proyecto es a través de la documentación. La documentación quizás sea más importante que el mismo software. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el mejor software del mundo, pero si no lo documentamos bien y no lo hacemos ver de buena manera hacia los gerentes con la documentación, simplemente van a decir, con la documentación que me entregaron, que es muy poca, pues veo que el sistema prácticamente es muy pobre o no funciona adecuadamente. Pero si nosotros le entregamos una documentación extensa con cada paso, con cada manual de usuario, con cada capacitación, pues realmente nuestro software se va a ver aún mejor teniendo toda esta documentación. ¿Y qué lleva este cierre de proyecto? Lleva el acta de cierre. Acá dice detallar la aceptación del cliente del proyecto. Cada vez que nosotros pasamos en una etapa debemos hacerle firmar al usuario para que se dé una comprobación de que él hizo las pruebas y que nos da por aceptada la funcionalidad o el módulo que el usuario está probando. Eso debe llevar fecha y firma de las partes para formalizar el acta. Nunca debemos entregar un acta diciendo se realizaron las pruebas del módulo de contabilidad, pero sin la firma del usuario y sin mi firma. Entonces prácticamente eso no tiene validez. Entonces, en conclusión, pues les dejo este tema de documentación, que lo tomen muy en cuenta, porque si se dan cuenta, la documentación es lo más importante de un proyecto. Yo sé que a nosotros nos gusta programar, nos gusta desarrollar nuestro propio software y todo el tema, pero si no documentamos vamos a ir a caer en un tema de que nunca nos van a pagar, nunca nos van a cerrar un proyecto, nunca vamos a llegar a una etapa de mantenimiento porque no tenemos documentación. Entonces hay que tomarle mucho empeño y mucha dedicación a la documentación, que a nivel de gerencias es lo más importante. Muchas gracias por su atención.